Bueno, en el siguiente caso vamos a explicar sobre las ganancias del comercio. Y tenemos el siguiente caso en el supuesto de que hay dos países, Estados Unidos y Japón, producen dos bienes, tanto automóviles y tanto granos. Entonces, en la pregunta que tenemos es, los trabajadores estadounidenses y los japoneses pueden producir cada uno 4 automóviles y un trabajador estadounidense puede producir 10 toneladas de grano, mientras que el japonés produce 5 unidades, ¿no? Con el objeto de simplificar las cosas, supondremos que cada país tiene 100 millones de trabajadores. Entonces aquí, en las siguientes preguntas, vamos a construir el cuadro análogo o un cuadro que nos muestre las producciones máximas de los dos países. Y luego vamos a graficar la frontera posibilidad de producción y luego vamos a mostrar el costo de oportunidad de los dos bienes, tanto de automóviles y tanto de granos, ¿no? Entonces, en este cuadro nos está mostrando el inciso A, que sería la producción máxima que tiene Estados Unidos, ¿no? En este caso, el recurso va a ser 100 millones de trabajadores, ¿no? Los 100 millones de trabajadores van a producir en Estados Unidos 400 millones, porque cada trabajador produce 4 por 100 son 400 millones de automóviles. Y Japón también va a ser 400 millones su producción máxima. Y Estados Unidos en granos va a ser 1.000 millones de toneladas y Japón 500 millones de toneladas. Entonces, estas son las producciones máximas que pueden realizar de los dos bienes. Entonces, en la gráfica vamos a mostrar la frontera posibilidades de producción. En el caso de Estados Unidos, quiere decir que los 100 millones de trabajadores, si se dedican solamente a producir automóviles, van a producir como máximo 400 millones de automóviles y ninguna unidad de grano. Si esos 100 millones de trabajadores se dedican también solo a producir grano, va a ser 1.000 millones de toneladas, ¿no? y 0 de automóviles. Entonces este cuadro nos ha mostrado para poder graficar la curva de la frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos. Entonces aquí tenemos el primer intercepto, ¿no? En el eje de Y tenemos 1.000 millones de toneladas de granos y 0 de automóviles. Y en este intercepto 400 millones de automóviles y 0 de granos, como en este cuadro. De la misma forma en el caso de la frontera de posibilidades de Japón, ¿no? Entonces 400 millones de automóviles y nada de granos y 500 millones como máximo de granos y nada de automóviles. Eso nos muestra estos interceptos, ¿no? Aquí 500 millones de granos y 0 de automóviles. Y aquí 400 millones de automóviles y 0 de granos, ¿no? Entonces la frontera de posibilidades de producción, ¿qué significa? Que todo lo que está dentro de la curva de la frontera de posibilidades de producción es alcanzable, ¿no? Porque está fuera y no alcanza. Y entonces en este caso estamos viendo que el recurso son 100 millones de trabajadores, ¿no? Entonces cualquier unidad fuera de la frontera de posibilidades de producción no puede producir Estados Unidos. Y lo mismo nos muestra en el caso de Japón, ¿no? La frontera de posibilidades de producción nos muestra el límite máximo donde puede producir, ¿no? Con esos factores productivos en el caso de trabajadores. Entonces, para poder explicar cómo va a beneficiar, si hay ganancia o no en el comercio, en este caso, vamos a mostrar los costos de oportunidad de automóviles aquí y el costo de oportunidad de granos. Entonces, ¿qué significa el costo de oportunidad? Significa la cantidad que se sacrifica para producir una unidad. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Para determinar el costo de oportunidad de automóviles, lo que tenemos que hacer es dividir 1.000 toneladas de grano dividido entre 400 millones de automóviles. Entonces el costo de oportunidad de producir un automóvil es 2.5 toneladas de grano, ¿no? En el caso de Japón lo mismo, ¿no? 500 sobre 400. El costo de oportunidad de producir un automóvil para Japón va a ser 1.25 toneladas de grano. Ahora, para encontrar el costo de oportunidad de granos, vamos a hacer lo contrario, ¿no? Va a ser 400 sobre el 1.000 y 400 sobre 500 para Japón, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? El costo de oportunidad de producir una tonelada de grano
significa el costo de oportunidad de 0.4 automóviles. Y en el caso de Japón va a ser 0.8 automóviles. Entonces ya sabemos aquí que el costo de oportunidad nos muestra, ¿no?, el sacrificio que realiza del otro bien por aumentar el otro bien, pero en este caso comparando en una unidad. Entonces, en este caso, si hacen comercio, ¿no?, los dos países se ponen de acuerdo y resulta que hacen comercio, la pregunta es ¿a qué precio van a vender sus productos, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros del precio relativo, significa, en este caso, con el costo de oportunidad más bajo, en el caso de automóviles, fíjense, Japón tiene un costo de oportunidad más bajo, ¿no? Entonces quiere decir que Japón debería dedicarse a producir más cantidades de automóviles. En el caso de granos, 0.4 es menor que 0.8, por lo tanto tiene ventajas comparativas de Estados Unidos en producción de granos. Entonces Japón debería dedicarse a vender a Estados Unidos automóviles, ¿no? Entonces debería exportar, ¿no? Japón debería exportar automóviles, ¿no? Vamos a anotar aquí. Aquí debería exportar Japón, vamos a anotarlo aquí abajo todavía. Japón entonces exporta automóviles, ¿no?, porque tiene ventaja comparativa, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos va a exportar grano, ¿no? Entonces Estados Unidos exporta grano. Entonces, si Estados Unidos exporta granos, le conviene vender a un precio relativo. Entonces, ¿dónde nace el comercio? A ver, veamos el caso de automóviles. Si Japón tiene ventajas comparativas en producción de automóviles, quiere decir a Japón le conviene vender, va a exportar, ¿no?, automóviles, le conviene vender a precios mayores de 1.25 y Estados Unidos va a estar dispuesto a comprarle a precios menores de 2.5 toneladas. Entonces en este rango de 1.25 a 2.5 va a haber comercio, ¿no?, en esos precios, en ese rango de precios. Pero en este caso, en el ejemplo, vamos a considerar un precio intermedio, ¿no?, para que haya una ventaja para ambos, ¿no? Lo mismo en el de grano, ¿no? ¿Qué significa el de grano? Que Japón va a comprar grano y Estados Unidos va a exportar, ¿no? Entonces Estados Unidos, si exporta grano, entonces va a vender a precios mayores de 0.4 y Japón va a estar de acuerdo en comprar a precios menores de 0.8. Entonces va a haber comercio en ese rango, ¿no?, de 0.4 a 0.8, o sea, de 0.5, 0.6, 0.7, en ese rango va a haber comercio. Entonces el precio relativo, ¿cómo calculamos? En este caso, fíjense, el precio relativo sería en de granos, va a ser el valor intermedio, ¿no? 0.8 más 0.4, la mitad va a ser 0.6 automóviles, ¿no? 0.6 automóviles, ¿no? Pues en el caso el precio relativo, en el caso de automóviles, va a estar expresado en toneladas de grano, ¿no? Entonces la mitad, ¿cuánto sería? Calculen cuánto sería la mitad. O sea, 2.5 más 1.25 dividido entre 2. 1.65. Ya, 65, pero eso está expresado en toneladas de grano. Ese es el precio relativo. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia de los dos países si realizan comercio y si no realizan comercio. Vamos a manejar el supuesto de que estos dos países necesitan los dos bienes para su consumo, ¿no? O sea, necesitan tanto grano para alimentarse y tantos vehículos o automóviles para transportarse, ¿no? Tienen que tener los dos bienes. Ahora, en el caso de que Estados Unidos no realiza comercio, vamos a manejar el supuesto de que la mitad de los trabajadores va a producir automóviles
y la otra mitad va a producir granos, ¿no? Entonces, si nos fijamos en la curva de la frontera de posibilidad de producción, sería la mitad, ¿no? La mitad de granos 500 y la mitad de automóviles sería 200, ¿no? Por aquí aproximadamente. Este lo vamos a llamar un punto A, ¿no? Entonces Estados Unidos va a producir sin comercio 200, ¿no? Serían 200 automóviles y granos serían 500 toneladas, ¿no? Y lo mismo en Japón, ¿no? Por ejemplo, Japón va a producir la mitad de granos serían 250 y la mitad de automóviles serían 200. Y a este lo vamos a llamar un punto B en el caso, ¿no? Ahí está. Entonces la mitad de su tiempo, no, en este caso no es tiempo, no es la cantidad de trabajadores, ¿no? Es el recurso. Entonces, automóviles tenemos 200 y granos tenemos 250. Ahí está. Entonces, esas cantidades van a tener estos dos países su producción y su consumo, ¿no? Lo que producen van a consumir la mitad de la curva de la posibilidad de producción, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si hay comercio? Ahora, ¿cuándo va a haber comercio? Cuando aquí hemos mencionado nosotros las ventajas comparativas, en el caso de automóviles y de granos, hemos dicho que Estados Unidos va a exportar granos, ¿no? Y Japón va a exportar automóviles. ¿Qué quiere decir eso? Que Japón debería producir mayores cantidades de automóviles que tengan un excedente y le permita exportar, ¿no? Y lo mismo en el caso de Estados Unidos, ¿no? Como tiene ventaja comparativa en la producción de granos, debería producir mayores cantidades de granos, ¿no? Y por lo tanto se va a mover a lo largo de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, ¿dónde vamos a determinar los valores de producción nosotros? A través de la curva de la frontera de posibilidades de producción. Veamos en este caso. Si decimos nosotros que Estados Unidos tiene ventajas comparativas en la producción de granos, entonces a lo largo de la curva debería producir un punto por aquí, ¿no? O sea, mayor cantidad de granos, ¿no? porque tiene ventaja comparativa. Vamos a suponer en este caso, aquí en la mitad del punto medio, sería 750 toneladas, que están expresados en millones de toneladas, y la cantidad de automóviles sería 100, ¿no? Ese supuesto sería, ¿no? Ahí está. Entonces anotamos ese dato, aquí sería 100, ¿no? La mitad sería 100. Entonces anotamos Estados Unidos, si produce mayores cantidades de granos, va a ser 750 en granos, ¿no? Estamos anotando los datos, y automóviles solamente 100. Ahí está. Lo mismo hacemos en el caso de Japón, ¿no? Si decimos que Japón que se dedica más a producir automóviles, que tiene ventaja comparativa. Por lo tanto, nos fijamos aquí en la curva de la frontera de posibilidad de producción, tiene que producir en esta área mayores cantidades de automóviles. O sea, vamos a suponer en este caso que sea este valor, sería en la mitad, ¿no? 300, ¿no? Aquí un valor de 300, que produzca 300 automóviles, y aquí, ¿cuánto sería? 125, ¿no? Ese sería el punto C. 125, la mitad de 150, ¿no? Entonces Japón va a producir granos 125 y automóviles 300. Entonces, ¿qué va a pasar con el caso de Estados Unidos? Como ya tiene un mayor excedente en producción de granos, va a exportar, ¿no? ¿Cuál es la idea entonces en este caso? No quiere decir que Estados Unidos, porque tiene ventajas comparativas en la producción de granos, va a exportar todo, porque Estados Unidos también necesita para su consumo interno, ¿no? No va a exportar todo, ¿no? Una parte va a exportar. Entonces en este caso vamos a suponer que Estados Unidos va a exportar de esos 750, supongamos que exporta 600, no, 700, ¿no? Si exporta 700, no, se va a quedar. La idea es que tiene que ser mayor a este, ¿no? Tiene que tener mayor cantidad para su consumo. 600. Supongamos que exporta 600, ¿no? ¿Sí, no? 600, ¿no?
Si exporta 600, ¿qué quiere decir menos 600? No, tiene que ser mayor, ¿no? O sea, tiene que restar, tiene que ser mayor a este valor, ¿no? Esa es la idea. ¿Cuánto exportaría entonces? 800. No, tiene que ser menor, no es excedente. Vamos a suponer que sea 200, ¿no? O sea, de esos 750, 200 va a exportar a Estados Unidos, ¿no? Si exporta 200, vamos a poner ahí, exporta 200, ya que vamos a poner exporta 200. Japón va a importar esos 200, ¿no? ¿Sí? Para Japón va a ser 200 millones de toneladas de grano. Pero para Japón va a ser importación, ¿no? Ahora, la pregunta es, Estados Unidos, con esos 200 millones de toneladas de grano, ¿cuántos automóviles puede comprar? Esa es la pregunta, ¿no? A Japón. Entonces tenemos que fijarnos el precio relativo. ¿Vale? Precio relativo. ¿Cuánto cuesta un grano para una tonelada de grano? 0,6 toneladas. Entonces convertimos eso, ¿no? ¿Cuánto compraría entonces con 200 toneladas de grano? A ver, ¿cómo sería el cálculo ahí? 200 toneladas, a ver, vamos a hacer una regla de 3 simple, ¿no? Si una tonelada, ¿no? Una tonelada de grano vale 0,6 unidades de automóviles, ¿no? Y la pregunta es, 200 toneladas de grano, ¿cuántos automóviles, no? Entonces, ¿cómo calculamos ahí? Despejamos X, ¿qué hacemos ahí? ¿Se multiplica o se divide? Aquí sería 200 por 0,6 dividido 1, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto sale ahí? 120. Entonces sería aquí 120. Entonces Japón le va a vender 120, ¿no? Y Estados Unidos va a recibir 120. ¿Vale? Entonces en este caso, para Japón va a ser exportación, ¿no? De automóviles. Y para Estados Unidos va a ser importación. ¿Listo? Este valor ya saben el precio relativo, lo habíamos calculado, ¿no? Precio relativo. La pregunta es, que Estados Unidos exporta 200 toneladas, con ese valor de 200 toneladas, ¿cuántos automóviles puede comprar? En este caso es 120. Entonces hacemos aquí una suma para su consumo, suma y resta, depende del caso. Si nosotros vemos en este caso que Estados Unidos importa, ¿no? Automóviles, ¿no? ¿Qué hace una importación en un país? Suma, ¿no? Las cantidades. Entonces vamos a sumar aquí nosotros. Sería 100 más 120, 220, ¿no? Suma. Pero en el caso de exportación resta, porque sale, ¿no? De esa cantidad de grano, en este caso, vamos a restar. 550, ahí está. Ahora en el caso de Japón dice que exporta automóviles. Entonces de esos 300 va a exportar 120. ¿Con cuánto se queda aquí? Sería el resto. ¿Cuánto? 180. Y en este caso, 325. ¿cuánto sale? En este caso, suman 325. Ahí está. Entonces, aquí en el caso de las ganancias de comercio tenemos que ver el incremento del consumo. O sea, la idea es que los países tengan mayores cantidades de productos. ¿Qué significa mayores cantidades? Un bienestar en la economía, ¿no? Satisfacen más necesidades. En este caso vamos a ver, Estados Unidos produce 200 unidades de automóviles, o 200 millones de automóviles sin comercio.
Ahora con comercio tiene 200. 220. El incremento sería 120. 20, suma 20, ¿no? Adicional. En el caso de granos, sin comercio tiene 500, ¿no? Con comercio tiene 550. Entonces aquí suma más 50, ¿no? En el caso de Japón, tenía 200, ahora tiene 180. Menos 20. Menos 20. Aquí sería menos 20. Aquí este dato hay que replantear, ¿no? Y en el caso de granos, 250 y con comercio tiene 325. 175. ¿Cuánto sería? 175. 175, pero suma, ¿no? ¿Sí? Entonces en este caso, Estados Unidos tiene para su consumo más cantidades de automóviles, tiene más cantidades de grano, pero Japón en este caso tiene menos cantidades de grano. Entonces, ¿cómo ajustamos en este caso? Perdón, de automóviles, ¿no? En granos, más cantidad. Entonces tiene que salir en todo positivo. Entonces, en este caso, ¿cómo ajustamos este dato? Japón, lo que está haciendo aquí, fíjense, está produciendo 300, ¿no? 300 automóviles. Entonces debería producir más cantidades, ¿no? Para que tenga ganancia, ¿no? Entonces, si estamos en esta gráfica, puede ser que sea un valor aquí, ¿no? Por ejemplo, 350. Si fuera 350, podemos replantear ese ejercicio, ¿no? Porque aquí tiene que salir positivo, ¿no? Entonces aquí, Me equivoqué. 75. aquí se lo Acá abajo más 100. ahí se entiende. Ahora súmelo todo. Ya, entonces en este caso tenemos nosotros en el de Japón tiene negativo, ¿no? Entonces tenemos que mostrar que tiene que ser positivo. Entonces, ¿cómo ajustamos ese caso? A lo largo de esta curva, Japón puede producir, ¿no? Puede producir en este punto, puede producir en este punto, en cualquiera, pero en este caso, resulta que Japón tiene un excedente del 75 de grano, ¿no? De mayores cantidades de grano. Entonces podemos nosotros mostrar otro punto, por ejemplo, que sea 350, ¿no? Aquí, ¿sí? 350 y replanteamos ahí, ¿no? 350. ¿Qué pasaría si fuera 350? Y aquí la mitad de 125, ¿cuánto es? Vamos a replantear aquí, ¿eh? Aquí sería 350, la mitad de 125, ¿cuánto es? 62.5. Con decimales, ¿eh? Ya, como son unidades, entonces son toneladas. Entonces replanteamos eso, ¿no? Para mostrar que se tiene que ser positivo, si no, no tiene sentido el comercio, ¿no? Entonces replanteamos aquí en el caso de Japón. De Japón, claro, Japón, ¿no? Sería automóviles, ¿cuánto? 350. Y granos 62.5, ¿no? 62.50, ahí está. Entonces, fíjense, seguimos en el caso, ¿no? Estados Unidos va a exportar 200, ¿no? Si exporta 200, entonces aquí suma a Japón y con eso el valor va a exportar a Japón 120, ¿no? ¿Aquí cuánto sería el valor entonces? Producción menos este valor. O sea, 350 menos 120, ¿cuánto sería? 230. Sí. Ya, entonces aquí sería ya ahora 230, ¿no? Ahora en el caso de granos, sería que suma los dos, ¿no? Sería 62.50 más 200, 262.50. Ahora nuevamente comparamos. Japón con comercio tiene 230, sin comercio 200. Entonces aquí ya nos está mostrando adicionalmente 30.
Sin comercio, Japón tiene 250, ahora tiene 62.50. O sea, 62.50 menos 250 sería 12.50. 12.50. Como nosotros estamos hablando en millones, ¿no? Sería 12.5 millones de toneladas de grano. Entonces la idea que mostramos en este cuadro es que con el comercio debe generar ganancias para ambos. De eso se trata el comercio, ¿no? Entonces, ¿dónde se refleja la ganancia? Donde tengan mayores cantidades para su consumo. Entonces, adicionalmente, más 20 tiene Estados Unidos de automóviles, en grano tiene más 50, a pesar que Estados Unidos se dedica a producir menos cantidades de automóviles, pero por la importación tiene más cantidades, ¿no? Lo mismo de Japón, más 30 millones de automóviles, a pesar que exporta, no lo exporta todo, ¿no? Y va a tener mayores cantidades de granos. Entonces, los dos países no van a estar limitados solamente a su frontera posibilidades de producción. Cuando hay comercio, pueden ellos tener mayores cantidades fuera de la frontera posibilidades de producción. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para su consumo va a tener 220 millones de automóviles y 550 de gramos. O sea, estamos hablando aquí 220 aproximadamente en este punto y 550 de grano, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un A'. O sea, ¿qué nos está mostrando aquí? Que Estados Unidos puede tener mayores cantidades para su consumo y fuera de la frontera de posibilidades de producción. Gracias al comercio puede tener mayores cantidades. Lo mismo en el caso de Japón, ¿no? 230 automóviles y 262 granos, ¿no? 230 de automóviles y 300 aproximadamente por aquí, ¿no? 300, 230 por aquí. Vamos a borrar esto. Y por aquí aproximadamente el valor de 262, ¿no? 50. Entonces esta vamos a poner que vamos a llamar P'. Entonces lo mismo, ¿no? Japón va a tener mayores cantidades de grano y mayores cantidades de automóviles y están fuera de la frontera de posibilidad de producción. Entonces, cuando no hay comercio, los dos países van a estar limitados a su frontera y con comercio van a tener mayores cantidades, pueden alcanzar cantidades mayores a la frontera de posibilidad de producción. O sea, quiere decir, en esa región donde eran inalcanzables, pueden obtener más cantidades con el comercio. Entonces, de eso se trata el comercio, ¿no? Que ambos ganen y que tengan mayores cantidades para su consumo. Y el que nos indica eso son las ventajas comparativas, ¿no? Las ventajas comparativas que hemos mencionado aquí. ¿En qué tienen que especializarse? Los países que tienen ventajas comparativas en ciertos productos tienen que especializarse más en ese producto y menos en los otros productos. Entonces ahí tenemos nosotros, mostramos las ventajas comparativas generan ganancias en el comercio, ¿no? ¿Sí? Eso es todo.